Bien, hablemos de números, de cifras, en lo que tiene que ver con el campo inmobiliario, con el sector de la vivienda. Te voy a compartir aquí algunos ejemplos desde la parte matemática, simulaciones, distintos panoramas. Voy a compartirte aquí algunas calculadoras que están en la internet, totalmente disponibles de forma gratuita. Nada de esto me lo he inventado yo. Así es como funciona este mundo. Y bueno, voy a alternar también con mi amigo Excel. Quiero dejarte claro de entrada que el mensaje principal o uno de los mensajes principales en este contenido es que te salgas del contraste o de esa comparativa que te muestran allá afuera los gurús, los expertos, los consejeros financieros, donde encuentras un video navegando en la internet de alguien que te explica por qué es mejor alquilar que comprar. Y luego encuentras otro video tal vez aquí en YouTube donde un super mega experto en finanzas personales y demás te dice por qué es mejor comprar. Es que tienes que comprar y no alquilar. La pregunta es entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A la alternativa a la opción B, a este o aquel? En fin, entonces todo depende de distintas variables, de distintos factores del perfil de la persona, de la situación, de su capacidad adquisitiva, de su nivel de conciencia en cuanto a educación financiera. No todo puede ser extremadamente blanco, no todo puede ser extremadamente negro. Así no funciona el mundo. Cada persona es un universo distinto. Bien, entonces vayamos al grano. Vamos a entrar aquí entonces en sintonía con mi Excel. Y de entrada te pongo este ejemplo que pensarás tal vez que es muy ideal, muy teórico. Pero qué fácil es hablar en una pantalla. Mira, me consta, te lo digo con conocimiento de causa, que así funciona el mundo para las personas millonarias, para los que están en un alto nivel de conciencia, para los que tienen educación financiera. Así tal cual, mira. Hay una vivienda que cuesta $500,000, ese es su valor comercial, y la persona posiblemente tenga esa capacidad, tiene disponible esa cantidad de dinero. Aquí voy a hablar en dólares, voy a ser muy general, tú puedes llevar esto al campo de tu moneda local, simplemente es cuestión de proporciones, los números funcionan igual de manera universal. Entonces, la persona posiblemente tenga el dinero, pero decide apalancarse a través de una entidad financiera con una hipoteca, debe cubrir el 20% del valor comercial de la propiedad, que en este caso son $100,000. Hasta ahí todo perfecto. Toma un crédito equivalente al 80% restante, $400,000. Y vamos a suponer que después de un año, esa vivienda, ese inmueble, se valorizó un 10%. Su valor comercial ya no es de 500,000, sino de 550,000. Números más, números menos, esto puede variar, pero quedémonos con el 10%. 550,000. Te pregunto de manera precisa, ¿esa persona ha obtenido el 10% de ganancia o el 50%? Bueno, se valorizó el inmueble un 10%, pero de su bolsillo salieron $100,000. El 50% de 100,000 son 50,000. Tú dirás, pero es que todavía tiene una deuda de $400,000, todavía tiene unas cuotas que pagar pendientes. Sí, pero esta persona hizo esto a propósito porque sabe cómo funciona lo que hay detrás del telón, porque está educada financieramente. ¿Qué tal si hace esto con muchas viviendas, con varias viviendas, con apartamentos, con lotes y demás? ¿Y qué tal si esta valorización la obtiene año tras año? Puede que no sea del 10%, puede que sea un poco menor, puede que sea incluso mayor. Pero así funciona el mundo para las personas que están, insisto, en un nivel alto de conciencia y están educadas financieramente. Ahora, vayámonos un poco entonces, vamos a la siguiente pestaña, a la realidad, cómo funciona el mundo para la mayoría de personas, para las personas, digamos promedio, que no tienen ese nivel de educación y tampoco tienen ese nivel o esa capacidad financiera. Perfecto. Entonces, en este caso, el valor de la vivienda es de 240,000. Nuevamente, la persona toma una deuda inicial pagando el 20%, cubriendo el 20%, así es como funciona el sector hipotecario. Y ahora, la deuda del 80% es de 192,000. Enfoquémonos por favor aquí en los datos del crédito, lo que tiene que ver con las políticas y con los acuerdos con el banco para pagar dicho crédito. Entonces, la tasa anual va a ser del 12.8%, si lo llevamos a mes, 1.07. Aquí te hago un disclaimer o una observación que estas cifras, digamos que son, como son un ejemplo que te estoy poniendo,
he tomado datos enfocados al sector de Latinoamérica. Posiblemente te parezcan un poco altas, ¿sí? La puedes ajustar, digamos, todo esto es un ejemplo, lo puedes llevar a la calculadora y ajustar a tu país, pero, insisto, es un ejemplo. Bueno, 20 años son 240 meses, perfecto hasta ahí. Y aquí, dos detalles. Inflación anual, ya sabemos, yo te hice aquí un video muy completo de lo que tiene que ver con la política monetaria, con la inflación, te expliqué cómo funciona la pérdida adquisitiva, cómo tu dinero cada vez, digamos, pierde valor por la impresión, por las políticas del Banco Central y del gobierno de tu país, del Estado, ¿no? La parte administrativa que toma estas decisiones. Entonces, dejémoslo, en este caso, en el 4%, si lo llevamos a mes, 0.33. Y aquí algo interesante. Tú dirás, wow, una deuda, un crédito, tengo que pagar mes a mes durante 20 años, durante 30 años, pero ten en cuenta que estás, digamos, teniendo un inmueble que año tras año se puede valorizar y que esto contrasta también con lo que estás pagando, con la deuda y con la inflación. No voy a profundizar aquí porque ya es una matemática más compleja, digamos que se extendería bastante este video y te complicaría la vida, pero ten presente eso, que tienes un activo que se va valorizando como en el caso, como en el ejemplo anterior. Perfecto. Bien, la cuota mensual, aplicando esta matemática, vámonos aquí entonces nuevamente al navegador. Mira que aquí tengo, esta es la calculadora de Gidestone y también tengo la de ameristatebank.com. Llevamos esto al simulador y la cuota es de $2.222 mensuales. Aquí también lo tengo, $2.200 mensuales. Bueno, puede que haya una diferencia aquí en la pantalla por el tema de los decimales. Y el pago total, mira, más de $500,000, 533,000. Tú dirás, pero wow, estoy pagando más del doble durante 20 años. Sí, totalmente cierto. Mira, aquí te pongo el valor deflactado. ¿Por qué? En el video de la inflación te explicaba cómo para una persona puede ser conveniente, le conviene pagar, teniendo en cuenta que normalmente, generalmente a lo largo de la historia, los números no mienten, el dinero se ha devaluado, pierde esa capacidad adquisitiva por la inflación. Entonces conviene pagar una deuda, tomar, digamos, esas cuotas, porque digamos que si el dinero de hoy valdrá menos mañana, me conviene entregar la misma cantidad mes a mes con ese crédito. Entonces, mira el pago deflactado aplicando estos valores, ¿sí? El de la inflación y el de la plusvalía, que finalmente esa propiedad después de ciertos años va a costar más. ¿Te das cuenta? Entonces, finalmente son $366,000, números más, números menos. Aquí dejo claro también, a modo de disclaimer, que no estoy teniendo en cuenta lo que tiene que ver con costos de traspaso, de impuestos y seguros. Bueno, ¿cómo salen estos números? ¿De dónde salen estas cifras? Bueno, aquí te pongo la fórmula. Si quieres, llevas estos números a la calculadora. Aquí lo tengo. Aquí lo he puesto. Entonces te pongo la imagen. Simplemente es reemplazar los valores. Aquí lo tengo totalmente ya listo para ti, para que tú pongas en tu calculadora lo que se acomode a tu región, a tu país y a los datos locales, sea la tasa anual, a la inflación y demás. Nuevamente, esto es un ejemplo, esto es una simulación, pero así funciona el mundo real, números más, números menos. Esto es lo que paga una persona después de muchos años, después de muchos meses, cuando toma un crédito y cuando se apalanca con una deuda a través de las entidades financieras. Así son los números. Ahora, vayamos al verdadero apalancamiento. Dos situaciones. Vamos a suponer que aquí está la misma persona y está con esa duda. ¿Alquilo o compro? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Cuánto dinero tengo disponible? ¿Qué puedo hacer si alquilo? ¿Qué hago con mis excedentes o con lo que tengo ahorrado? ¿Tengo o no tengo verdaderamente dinero ahorrado? ¿O puedo invertir? ¿Puedo tomar una decisión de inversión de bajo riesgo para hacer crecer dicho capital y de aquí a mañana comprar vivienda? Entonces, en este caso, vámonos con una vivienda para una familia que cuesta $600,000. Promedio, nuevamente, estas son las cifras de Latinoamérica. El alquiler, el arriendo de esa vivienda es del 0,5% mensual, incluyendo costos administrativos. Perfecto, serían $3,000, matemática muy básica, incluyendo costos administrativos. Vamos con el panorama número 1. La persona toma la decisión de comprar ese inmueble, paga una cuota inicial
equivalente al 30%, que serían $180.000, y toma el crédito de $420.000. ¿Cuál es el resultado si llevamos el ejemplo con estas cifras, en este caso con una tasa del 1.16, un poco más alta? Tiene esta cuota y $5.222, 240 meses también, 20 años, y al final este va a ser el valor que ha pagado esa persona. Aquí no estoy aplicando el valor, este valor, el pago deflactado, no lo estoy aplicando, no estoy teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la inflación, ni tampoco con la plusvalía del apartamento o de la casa, de esta vivienda. Mira, más de $1.000.000. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Vivienda propia, aquí lo pongo, vivienda propia, pero no tiene liquidez, no tiene dinero posiblemente para tomar otras decisiones, para hacer otras inversiones, para comprar o invertir en otros activos, pero tiene vivienda propia, puede dejarle una propiedad de herencia a sus hijos, a su familia. Digamos que tiene esa seguridad, que sí, aquí podemos hablar con autoridad de seguridad, porque sabe que cuenta con algo donde pasar la noche, donde su familia va a estar viviendo, donde va a pasar el resto de sus años. Ahora, vamos con el panorama número 2. La misma persona, la misma vivienda, el mismo costo, los mismos, digamos, el mismo escenario, las mismas condiciones. Esta persona tiene $180.000, que esto equivale al 100% de su liquidez en ese instante. Bien, $3.000, que es lo que vale el alquiler, corresponde al 1.66 de esa cantidad inicial que te mencioné. ¿Qué hacer? Entonces esta persona prefiere pagar alquiler y poner el resto del dinero, de su dinero, a producir, o una parte. Puede incluso guardar lo que equivale a cierta cantidad de meses para cumplir, para, digamos, pagar ese valor correspondiente en el siguiente año o en los siguientes 6 meses, y el resto invertirlo. Mira que esos $3.000 equivalen al 1.66% del dinero inicial, de la cifra inicial. ¿Qué tal si esa persona pone ese dinero a trabajar? Voy a poner aquí un simple ejemplo, al 0.7, que le produzcan el 0.7 mensual. Serían $1.260, aproximadamente casi la mitad de lo que vale el alquiler, que son $3.000. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuáles van a ser los frutos después de unos años? Esta persona no tiene vivienda propia. Tiene una deuda, que es lo que corresponde al pago del alquiler mensual, para poder vivir, para poder tener un techo para su familia, pero le está pagando un pasivo al propietario. Dejo claro que no estoy diciendo que esto sea peor o que sea mejor que el panorama 1, no lo es. Ahora, ¿qué tal si lo llevamos a un campo más macro? ¿Qué tal si esta persona es capaz de hacer crecer esta cantidad de dinero el 10% anual? No estoy hablando de cifras descabelladas, fíjate. Al mismo tiempo, mientras tiene esta inversión de bajo o mediano riesgo, trabaja, produce dinero por otro lado, ¿sí? Digamos que trabaja para una compañía, para una empresa, y obtiene su salario. Entonces ahí compensa o ahí completa lo que equivale a lo que debe pagar mensual al dueño de la propiedad. ¿Cuál resultado es mejor? ¿Qué pasará después de 5, 7, 10, 15 años si aplicamos el interés compuesto, ¿sí? O simplemente nos quedamos en un interés simple, un interés lineal del 10% anual? Te aseguro que esta persona puede tener una capacidad adquisitiva para comprar después varias viviendas. Simplemente es cuestión de paciencia, y todo depende de lo que más le conviene o de lo que más se acomode a su perfil. No todo, insisto, no todo es blanco o negro. Te puse aquí dos panoramas totalmente distintos, partiendo del mismo punto, ¿sí? De la misma vivienda, de los mismos datos, y simplemente lo que va a cambiar es esto. Al final la persona tendrá vivienda propia. Aquí lo resalto, después no tiene vivienda propia, pero puede tener una capacidad adquisitiva muchísimo mayor. ¿Con cuál te quedas? ¿Con este o con aquel? Tú lo decides. Ya con esta información puedes tener luces. Pasemos al último ejemplo. Ya aquí me voy a poner en la posición, en los zapatos del dueño de una propiedad. ¿Qué hacer? Puede ser también tu caso. ¿Qué hacer? ¿Vivo en ella? ¿La alquilo? ¿Vivo de esos dividendos, de esas ganancias? O mejor, tomo el dinero y en vez de comprar, sí, tengo la liquidez
en vez de comprar, invierto en otro campo. Entonces vayamos al panorama número 1. La persona es dueña de una propiedad de $400,000. Nuevamente el ejemplo con 0,5% mensual que va a obtener de renta serían $2,000 mes a mes, $24,000 al año. Matemática totalmente básico. Luego vienen otros, digamos, datos que tienen que ver con el impuesto predial, totalmente importante. Muchas personas a veces dejan esto ahí como a un lado, lo obvian. El mantenimiento, no digamos que nadie está exento de imprevistos, de tal vez daños, de digamos que dinero que exige la vivienda, a pesar de que en este caso la estamos viendo desde la óptica de un activo, desde algo que mete dinero en el bolsillo de esta persona. También podemos tener un panorama, este es bastante importante, aquí vamos a resaltarlo. También podemos tener este panorama del lucro cesante, que es cuando la persona no está recibiendo dinero porque no la tiene arrendada, porque en ese momento no hay personas que la habiten. Y la pregunta es, ¿qué tan pasivo es este ingreso teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando no hay nadie que le esté pagando por habitar o cuando tiene que hacer el contraste de lo que obtiene a cambio de pagar el impuesto, a cambio de todos los daños, a cambio de tal vez, digamos, problemas con el pago porque la persona se quedó, porque incumplió, porque no pagó a tiempo y la persona cuenta con esos $2,000 al mes? Ahora, hago aquí también la observación de que todo esto también tiene que ver con temas de educación financiera. Cuando la persona tiene conocimiento, hace un respectivo filtro, busca una persona que en verdad pueda pagar esto mes a mes. O sea, esto es un tema que va mucho más allá de simplemente comprar, poner un letrero, decir que estoy alquilando esta vivienda y ya, esperar a que alguien venga, habite y le pague. No es así como funciona. Entonces, te dejo aquí estos dos últimos datos bastante importantes. El lucro cesante, cuando la persona no tiene quien la habite por X o Y motivo. Pueden aquí también haber muchos, digamos, influir muchos factores. Y bueno, ¿qué tan pasivo es el ingreso? Porque, bueno, todo esto también puede venir acompañado de dolores de cabeza, de variables que la persona no puede determinar, que no puede controlar. Ahora, vayamos al panorama número 2. La persona tiene $400,000 en efectivo, que es lo que cuesta la propiedad. Puede tomar la decisión de, en vez de comprar un inmueble, ¿sí?, algo sólido, algo físico, ladrillo, decide invertir o comprar un certificado de depósito a término fijo en un banco, investiga cuál es la mejor tasa, cuál es el banco que tiene mayor respaldo y demás. Y este le ofrece un 11% anual. No estoy hablando de cifras descabelladas, mira que esto es totalmente un número promedio en Latinoamérica. Bueno, posiblemente te parezca alto, pero tú lo puedes bajar o llevar a tu entorno local nuevamente. Bien, esto equivale a $40,000 de beneficio. Esta persona no está haciendo absolutamente nada, simplemente fue, entregó el dinero al banco, firma un contrato, obtiene un certificado y espera un año para retirar las ganancias, los $44,000. Un detalle importante, sobre ese dinero van a venir impuestos, sobre ese dinero van a venir también descuentos, temas que tienen que ver con costos administrativos. Entonces, ¿cuál sería el mejor panorama? Impuestos, ¿qué tan pasivo nuevamente es ese ingreso? Obviamente, para mí, totalmente, es mucho más pasivo que el panorama 1, totalmente. Ahora, pueden también venir imprevistos. Ya hemos visto temas que tienen que ver con crisis, con quiebras bancarias, por allá en el 2008, en el 2012 también vimos un panorama similar en otros países. Y bueno, entonces aquí tú te puedes poner en la posición del millonario que tiene la liquidez. ¿Cuál es la mejor decisión? Porque dicen muchos expertos gurús que efectivamente la finca raíz es lo mejor, que el campo inmobiliario, que los millonarios simplemente compran viviendas y se sientan a esperar. Y no es tan así. Mira que hay distintas opciones, distintas alternativas y tú puedes hacer esta comparativa. Finalmente, en mi caso, yo personalmente esto es lo que busco, a esto es lo que le apunto, al pasivo. Yo actualmente invierto en finca raíz a través de participaciones, ¿sí? Lo hago a través del mundo digital con plataformas totalmente reguladas, vigiladas. Te voy a hacer un video aquí en mi canal explicándote cómo invierto, cómo lo hago y cómo obtengo esos beneficios desde la comodidad de mi casa. No tengo que ir a visitar el inmueble, no tengo que hacer cálculos matemáticos complejos con la inflación, con la plusvalía. Todo eso lo hace la empresa, todo eso lo hace la plataforma por mí, me muestra, digamos, me pone a disposición
esa situación para que yo tome decisiones y lo hago así mes a mes y estoy aplicando el interés compuesto. Bien, hasta aquí te dejo este video, espero que haya sido de tu agrado, que te haya aportado valor. Deja por favor un like, suscríbete, comparte y déjame todos tus comentarios y te voy a complementar en otro video todo lo que tiene que ver con hipotecas. Créeme que si tú sabes cómo funcionan las matemáticas de un crédito, todo lo que tiene que ver con capital, con interés, cómo una persona en ciertos panoramas literalmente le regala una vivienda al banco. Así es como funciona el mundo para el ciudadano de clase baja o de clase media. Le regala viviendas al banco y los bancos, las compañías inmobiliarias, las constructoras cada vez crecen y crecen y se hacen más millonarios. Bien, nos vemos en una próxima ocasión. Nuevamente suscríbete, deja un like y comparte. Chao, chao.